Bien, arrancamos. Bueno, semana pasada veíamos lo que era la balanza de pagos, ¿sí? Un registro estadístico contable que nos decía en un periodo de tiempo determinado si teníamos más ingresos de divisas al país que salida o si había más salidas que de divisas en el país. Vamos a ver un ejercicio práctico, ¿sí? Como para tratar de entender cómo funciona el tema de la balanza de pagos, ¿sí? Este caso puntual es, durante el año 2019, Argentina se realizan distintas transacciones, ¿sí? Exportación al exterior, importaciones desde el exterior, vacaciones de residente argentino en el exterior, turistas extranjeros que visitan el país, residentes argentinos que trabajan por teletrabajo para gente del exterior, empresas argentinas que contratan a expertos del exterior. Bien, y todas estas situaciones que se van dando. Lo que nos pide es armar la estructura de la balanza de pagos, ¿sí? Teniendo en cuenta la estructura vertical y horizontal. Calcular el saldo al final del 2019, ¿sí? Teniendo en cuenta que al inicio del 2019 tenemos reservas por 3.000 dólares. ¿Sí? Bien. Entonces lo que vamos a hacer este cuadro, sencillo. ¿Lo ven el cuadro este, el Excel? Sí, Sí, profe. se ve. Bien. Entonces lo vamos a poner acá, cosa que sea bien. Podemos ir compartiendo. Entonces tenemos. Bien, lo primero que nos plantea es exportación al exterior por 15.200 dólares. ¿Sí? Esta exportación al exterior, ¿qué implican? ¿Una entrada o salida de divisas? ¿Se acuerdan? ¿Saben? Si nosotros vendemos al exterior, ¿ingresan divisas al país o salen? Sale. Salen, bien. Entonces, ¿salen divisas si vendemos al exterior? ¿Si exportamos al exterior? ¿O ingresan? Ingresan porque estamos vendiendo. Ingresan, vendemos al exterior y recibimos como pago divisas que ingresan al país. ¿Sí? El residente del exterior no va a pagar con divisas, o sea, me envía las divisas e ingresan al país. ¿Sí? Entonces, las exportaciones ingresan divisas. Entonces, la columna del debe, ¿yo la voy a utilizar cuando ingresan divisas o cuando salen divisas? ¿Se acuerdan de eso? ¿Era Cuando cuando ingresan, salían o sí. no? La columna del debe la vamos a utilizar cuando ingresan divisas al país. Ah, ¿Sí? La columna del haber cuando salen divisas del país. Entonces, si yo tengo una exportación al exterior por 15.200, significa que se van a registrar dentro de lo que es la columna del debe, acá. 15.200, uy, 15.200 que ingresan 15.200 divisas al país. Después se producen importaciones desde el exterior por 13.250 dólares. O sea, van a salir 13.250 dólares producto de las importaciones. Esto se va a registrar en la columna del haber. Exportación e importaciones habíamos dicho que estaban dentro de la balanza comercial, que dependen de la cuenta corriente. Después, vacaciones de residentes argentinos en el exterior. ¿Sí? Alguno de ustedes se va al exterior y eroga un total de 7.600 dólares. Entonces va a salir divisas del país, ustedes la van a sacar y la van a llevar al lugar de destino donde van a pasar las vacaciones. Entonces, en la columna del haber se registra la salida de las divisas. Vacaciones de residentes extranjeros del país. Bueno, en la actualidad se está haciendo hay un proyecto de que los extranjeros puedan venir a vacacionar gratuitamente al país con el objetivo de que ingresen divisas al país. Bueno, ese es el argumento. O sea, en este caso puntual que turistas extranjeros visitan el país, sería un ingreso de divisas por 6.900 dólares. Honorarios por trabajo realizado al exterior, o sea, argentinos que trabajan por teletrabajo para gente del exterior, perciben 4.500 dólares, o sea, ingresan 4.500 dólares al país. Empresas argentinas contratan a expertos residentes del exterior por 5.000 dólares. O sea, van a ver una salida, o sea, en el haber registro 5.000
que es una salida de divisas hacia el exterior. Contratación de transporte internacional, perdón, contratación de transporte nacional por residente del exterior por, no sé si se ve, un poquito corto, por $3.500, o sea, transporte argentino, o sea, un transporte nacional, trabaja para residente del exterior que le van a pagar $3.500, o sea, va a haber un ingreso de divisas al país. Después, pago por contratación de seguro al exterior, 2.500, o sea, va a haber una salida de divisas por 2.500. Transferencia de dinero de residentes argentinos al exterior, o sea, residentes argentinos le transfieren a familiares del exterior por $1.000, o sea, va a haber una salida de $1.000 en el haber. Pago de intereses por deuda contraída por el Estado por $450. Va a haber una salida de $450. Inversiones de argentinos en el exterior por 1.700. O sea, los argentinos van a invertir en el exterior, tienen que sacar las divisas del país y llevarla al exterior, entonces va a haber una salida de $1.700. Pero acá ya estamos hablando de lo que es la cuenta capital. Inversiones extranjeras del país. Residentes del exterior traen al país divisas para cambiarla por, o para realizar las distintas inversiones, 2.200. Pago de deuda del Estado por 2.200. El Estado paga, entonces salen divisas por 2.200. Errores y omisiones directamente ya me tira el saldo es un saldo de 250, un saldo superávit. ¿Sí? Entonces, vamos a ampliarlo esto. Nosotros de esta forma ya podemos tener lo que es la balanza de pagos. Fíjense que tenemos la cuenta corriente, tenemos ingreso de divisas por 30.100, salida de divisas por 29.800, o sea, tenemos un saldo de $300. Ten en cuenta todo. La cuenta capital, tenemos un saldo negativo, un saldo deficitario de 1.700, ¿sí? Producto de estas operaciones. Y la cuenta de errores y omisiones tenemos un saldo superávit de $250. ¿Qué nos dice acá? Armar la estructura de la balanza de pagos, tener en cuenta la estructura vertical y horizontal. Bueno, ya la hemos armado. ¿Sí? Y después nos dice, calcular el saldo al final del 2019. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que al inicio teníamos $3.000. ¿Sí? Calcular el saldo al final del 2019 de la cuenta corriente, cuenta capital, error de emisiones y pago internacionales. Entonces, si yo sumo todos los saldos y tengo en cuenta los $3.000 al inicio, el saldo al final va a ser de $1.850, porque tengo que cubrir un saldo negativo de $1.150, producto de que tengo un saldo positivo de cuenta corriente de 300, uno negativo de cuenta capital de 1.700 y un saldo positivo de error y omisiones de 250. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, ninguna duda. Bueno, No, profe. esto es una forma simplificada, lo que es cómo funciona la balanza de pagos periódicamente. Dentro de los apéndices, dentro de la distinta información que brinda el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Encontramos lo que es, encontramos todo lo que tiene que ver con el sector externo de Argentina. Y acá podemos ver, por ejemplo, los saldos anuales de la balanza de pagos, pero diferenciado por cada una de las cuentas. O sea, la cuenta corriente, fíjense que en el 2020 la cuenta corriente fue positivo, o sea, un superávit de 2.985, y esto está expresado en millones de dólares. ¿Sí? Después tenemos la cuenta capital, 120 millones de dólares. ¿Sí? Y error de emisiones, 1.053. O sea, en 2020 tuvimos una balanza de pagos positiva. Bien. Después lo que podemos ver acá
otro de los archivos nos muestra cómo es la deuda, ¿sí? La deuda externa del gobierno a lo largo del tiempo. Cuando hablamos a lo largo del tiempo tenemos desde el año 2006. Fíjense, ¿alguien se acuerda, alguien conoce algo de la convertibilidad? ¿Que pueda comentar? ¿Qué fue la convertibilidad? La convertibilidad era una paridad entre el dólar y el peso. O sea, se tenía que mantener la paridad de un peso a un dólar. ¿Sí? Cuando veíamos balance de pagos, la semana pasada decíamos que para cubrir ese saldo deficitario se podía utilizar las reservas internacionales y se podía utilizar los créditos. ¿Sí? Cuando se impone, cuando se lleva a cabo el plan de la convertibilidad en el cual se mantenía la igualdad un peso, un dólar, uno de los requisitos era que el Estado no podía tocar, el Estado Nacional no podía tocar el stock de reserva. O sea, si tenía que financiar ese saldo deficitario, no podía hacerlo con reserva, sino que tenía que tomar deuda. Fíjense. 94, fíjense cuánto era la deuda externa. Fíjense 95, fíjense cómo empieza a subir. ¿Sí? Fíjense hasta que, bueno, el 2000, 2001, en lo cual directamente esto colapsa la economía, no se recibe más financiamiento, entonces la deuda externa queda en esos valores. Ahora, se mantuvo hasta que en el año 2005, fíjense, 2005, del primer trimestre al segundo, fíjense cómo cae, y esta caída se justifica en lo que fue la primera parte de la reestructuración de la deuda, ¿sí? ¿Buscaron algo, leyeron algo de la reestructuración de la deuda del 2005? En cuanto a cuál era lo que se le ofrecía a los acreedores, cuántos terminó aceptando. ¿Alguien leyó algo? La reestructuración de la deuda del año 2005, el Estado, vamos a suponer que yo le debo a ustedes, le debo dinero a ustedes. Entonces, y le debo de hace mucho tiempo. Entonces, en su momento, yo le debía 100 pesos a cada uno, entonces ustedes me dicen, bueno, actualizado con los intereses son 100 pesos de capital, 100 de interés, usted me debe 200 pesos. Bien, bar. Llega un punto que ese monto de capital más interés no es inviable, es prácticamente imposible pagarlo, entonces ustedes tienen posibilidades serias de que no cobren nunca más la deuda. Entonces, yo que soy un buen, un cumplidor de mi palabra, medianamente trato de cumplir, te digo, mirá, los 200 pesos que yo te debo, o sea, 100 de capital, 100 de interés, no te lo voy a poder pagar. Lo que sí te ofrezco es pagarte 130 pesos por el total. Eso es más o menos lo que terminó pasando. El Estado le terminó ofreciendo una quita del 70% en interés, ¿sí? Para cancelar toda la deuda, y terminó aceptando un 75% de los acreedores, y luego esta reestructuración se abrió en el año 2010, en los cuales entraron más acreedores al acuerdo, y terminó llevando la aceptación de la reestructuración de la deuda al 92% de los acreedores. ¿Sí? Entonces, con un 92% de los acreedores, quedaba ese 8% que era una parte del club de París y otra parte eran los fondos buitres. Los fondos buitres son fondos de inversión que invierten en países en los cuales están en una situación económica muy complicada, los cuales esos países, para seguir obteniendo recursos del exterior, ¿qué hacen? Prometen tasas irrisorias, tasas muy altas. Entonces los fondos buitres se metieron, digamos, a la adquisición de estos bonos, y en un momento empezaron a presionar para tratar de cobrar. ¿Sí? Imagínense que la primera parte de la reestructuración de la deuda fue en el 2005. Los fondos buitres empezaron a presionar en el año 2013, a través de embargo, a través de presión del juez para que le autorice o exija que Argentina pague.
Y entre el 2013 y 2014, el juez exigía que Argentina pague, entonces Argentina no sabía si pagar o no, producto de la cláusula Rufo. La cláusula Rufo es una cláusula que decía que sí, de los acreedores que aceptaron esa quita importante en el 2005 y en el 2010, posteriormente hubieran otros acreedores que cobren su acreencia, su deuda, ¿sí? En mejores condiciones que estos que habían reestructurado la deuda, se le podía exigir que a todos los que habían ingresado antes a la reestructuración se le iguale la forma de pago que le paguen a estos últimos. O sea, por ejemplo, los fondos buitres querían arreglar por todo, por el capital y el interés, todo completo. Si se le pagaba el 100% de la deuda, si se le pagaba el 100% de la deuda, ¿qué iba a pasar? Se le iba a tener que modificar la forma de pago del 92% de los acreedores que habían ingresado originariamente del 2005 y 2010. Entonces, esa cláusula tenía esa traba, ¿sí? ¿Qué pasa? La deuda, perdón, la cláusula expiró el 31 de diciembre del 2014. Entonces el gobierno durante todo el 2014 estaba entre la disyuntiva entre pagar y no pagar. Obviamente no pagó, terminó pagando en 2015, 2016 los fondos buitres, y los que habían ingresado a la reestructuración de la deuda en el 2005, 2010 no podían exigir más nada porque la cláusula ya había expirado. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos un poco de historia económica reciente de Argentina. Hoy lo que vamos a ver un poco de lo que es el tipo de cambio. Un mercado de divisas es un mercado común y corriente en el cual interactúan vendedores y compradores, que son los vendedores son los que tienen el bien y necesitan comercializarlo, y los compradores son los que necesitan adquirir ese bien. Con la particularidad que en este mercado de divisas el bien que se comercializa es la moneda extranjera, la divisa. Cuando hablamos de divisa hablamos de todo tipo de moneda de circulación legal, o sea, autorizada a circular, que es autorizada a circular por un estado del sector externo, ¿sí? No el nacional. La divisa es una moneda utilizada para realizar pagos internacionales, ¿sí? Y en el mercado nosotros nos vamos a encontrar con oferentes, demandantes, ¿sí? Los oferentes son los que tienen stock de este producto y los demandantes son los que necesitan adquirirlo. Y de esa interacción van a surgir un precio y una cantidad de equilibrio de ese bien o de ese servicio. En el mercado de divisas, la particularidad es que se comercializa lo que son la moneda extranjera. Oferentes. ¿Quiénes son oferentes de la moneda extranjera? ¿Sí? Son aquellos que tienen stock, que tienen divisas, pero que necesitan cambiarlo para realizar las distintas transacciones. O sea, se tienen que desprender de la moneda extranjera para tener pesos para realizar las tareas habituales. Un exportador es aquel que comercializa, que vende sus productos, pero no internamente, sino lo vende al exterior. Como contrapartida va a recibir una moneda extranjera, ¿sí? Dólares, euros, reales, lo que sea. Entonces lo debe cambiar para poder afrontar el costo o las erogaciones habituales de su actividad. Otro que va a ser un oferente de divisa es los extranjeros que realizan inversiones directas en el país. Tienen la moneda, tienen divisas en su poder, pero necesitan moneda local para invertir en el país, para comprar. También tenemos los que realizan inversiones financieras, que en vez de comprar activos físicos, o sea, bienes muebles e inmuebles, lo que van a adquirir son activos financieros. Hablamos de activos financieros, son todos los títulos, elementos, instrumentos que interactúan en la bolsa de comercio, ¿sí? En la bolsa de valores, perdón. Acciones, títulos, bonos. Y los tomadores de préstamos, gente, residentes argentinos que se endeudan en el exterior, y cuando reciben la moneda extranjera, las divisas, deben cambiarla para hacerse de pesos para poder operar. Todo esto son casos o ejemplos de personas que ofrecen divisas. Por el lado de los demandantes, que son los que tienen la necesidad de adquirir esta moneda extranjera, tenemos los importadores, que necesitan moneda extranjera o divisas para pagarle a su proveedor, que en este caso, en esta particularidad, el proveedor está radicado en el exterior.
las personas que realizan inversiones directas en el exterior, o sea, argentinos que necesitan de dólares para invertir en el exterior, ¿sí? Lo mismo con inversiones financieras de argentinos en el exterior, y las empresas o las filiales de empresas multinacionales que una vez que obtienen utilidades o ganancias dentro del país, deben cambiar la moneda local, el peso argentino, por moneda extranjera para reenviar las utilidades o dividendos al exterior. Todos estos son casos de ejemplos de que demandan divisas. ¿Se acuerdan que veíamos en la primera parte del año, veíamos lo que era el mercado, ¿sí? De la demanda y la oferta? Para volver un poquito en el tema, fíjense que lo que son los oferentes son los que tienen el producto y que van a, fíjense, esta curva, la curva de oferta tiene esta forma porque a medida que aumenta el precio del producto, los oferentes van a ofrecer cada vez más unidades. Distinto a lo que son los demandantes, son los que tienen la necesidad que a un precio alto, la cantidad demandada va a ser muy baja y en comparación a un precio bajo, la cantidad demandada va a ser mayor. El tipo de cambio. ¿Alguien me puede decir qué es el tipo de cambio? ¿El tipo de cambio, saben lo que es? El tipo de cambio es el valor nominal, o sea, la cantidad de moneda nacional, de unidades de moneda nacional que yo necesito para obtener una unidad de moneda extranjera. O sea, puntualmente, si yo me voy acá, por ejemplo, al Banco Nación, fíjense acá, el dólar USA, el dólar, tenemos dos valores. Para la compra y para la venta tengo 96,75 y 102,75. Significa que yo para comprar un dólar necesito disponer de 102 pesos con 75 centavos. Ese es el valor, eso sería el tipo de cambio. ¿Sí? Ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre compra y venta. Entonces, las clases de tipo de cambio que podemos encontrar es el tipo de cambio nominal, el efectivo y el real. El tipo de cambio nominal es un tipo de cambio de pizarra, o sea, te dice, nominalmente te dice en la economía cuál es el valor o cuántas unidades de moneda nacional yo necesito para obtener una unidad de moneda extranjera. Va a depender, va a variar el valor de acuerdo a cuál es la moneda extranjera que estén utilizando, ¿sí? Y acá tengo la diferencia entre el tipo de cambio comprador y el vendedor. ¿Qué va a ser comprador o vendedor? Depende de la posición del banco en la operación, ¿sí? El banco, como cualquier empresa, es una institución, una empresa que se dedica a ganar plata, ¿sí? ¿Cómo surge la ganancia de un banco? O sea, cobra, ¿sí? Paga un menor precio al ahorrista, al que tiene, y termina cobrando un mayor precio al que necesita, ¿sí? Le termina pagando un menor precio al oferente y le termina cobrando un mayor precio al demandante. Entonces, el tipo de cambio comprador, perdón, el tipo de cambio comprador es el tipo de cambio, el valor que el banco le va a comprar a un oferente, ¿sí? Ahora, cuando va a vender esas divisas, o sea, cuando se la va a vender a un demandante, le va a aplicar el tipo de cambio vendedor. Entonces, por ejemplo, el Banco Nación, en esta situación puntual, a un oferente le paga 96,75 y a un demandante le va a cobrar 102,75. ¿La diferencia qué es? La diferencia la ganancia del banco. Tipo de cambio nominal. Tipo de cambio efectivo es lo que efectivamente termina pagando el exportador cuando realiza una exportación o lo que termina pagando un importador al momento de realizar una importación de un determinado producto. Esto va a está compuesto ese valor por el tipo de cambio nominal y aranceles o incentivos que puede haber en las exportaciones o aranceles en las importaciones. ¿Cuál es el objetivo de ponerle aranceles a las importaciones? Para que ese producto que es barato en el exterior, una vez que esté puesto en el país,
no sea tan barato, porque si no te termina destruyendo la economía argentina. O sea, si ese producto es muy barato, o sea, ese producto del exterior es muy barato en comparación a la producción nacional, se va a llegar a un punto en el cual se va a comprar todo afuera externamente e internamente no se va a producir nada. El tipo de cambio real es un precio relativo, o sea, en el sentido que yo tengo que comparar un mismo producto, un mismo bien, ¿sí? El mismo producto, el mismo bien que se comercializa en dos países distintos. Entonces, el precio relativo me va a decir cuántas unidades yo voy a necesitar en un país de ese producto y en comparación a cuántas unidades voy a necesitar de ese producto en el otro país. La ley de un solo precio me dice que cuando nosotros vendemos el mismo producto en diferentes lugares, debe comercializarse al mismo precio. ¿Por qué? Porque si no se comercializa al mismo precio, se va a ir a comprar, o la demanda del mercado o del lugar en el cual está más alto el precio, va a dejar de demandarse en ese lugar y va a empezar a demandarse en el otro que va a ser más barato, ¿sí? Para pagar un precio más barato. O sea, va a terminar bajando la demanda en un lugar y va a terminar incrementando la demanda en el otro. Y eso va a terminar ocasionando que en algún lugar va a haber mucha demanda de un producto y en otro lugar va a haber prácticamente nada de demanda. En la práctica, en la vida real, un caso de esto se da cuando, bueno, hoy no tanto, pero el año 2016, 2017, cuando los argentinos se iban hasta Santiago de Chile a comprar productos tecnológicos, prenda deportiva, que terminaba saliendo mucho más barato en Santiago de Chile que en Argentina. Entonces la gente se iba a pasar un fin de semana o se iba 4 o 5 días a Santiago de Chile a comprar, y eso terminaba ocasionando que el producto que se ofrecía internamente tenía muy poca demanda y podía llegar a que oferentes en el país tengan que no ofrecer más ese producto o directamente cerrar sus puertas. Cuando los argentinos se fueron a comprar esos productos a Santiago de Chile, terminó ocasionando que muchos negocios de Mendoza y de Gran Mendoza tengan que cerrar. ¿Por qué? Porque el mendocino, en vez de comprarlo en su lugar, se iban hasta Santiago de Chile a comprar esos productos, ocasionando que la oferta, o mejor dicho, la demanda en Mendoza sea muy baja. ¿Por qué? Porque en vez de comprarlo en Mendoza, se iban a comprarlo a Santiago de Chile, que estaba a la mitad de precio. Por ejemplo, si yo quiero ver un monitor de 24 pulgadas, fíjense que es el mismo, Mercado Libre. Bueno, ahora la diferencia entre uno y otro no es tan acentuada, pero fíjense, el monitor en Argentina vale 40.769 pesos, ¿sí? Argentinos, y ese mismo monitor en Chile vale 259.990 pesos chilenos. ¿Cuánto vale? Bueno, tenemos que ver lo que es la conversión de peso chileno a argentino, y nos dice que el peso es igual a 8,03 pesos chilenos. Entonces, ¿qué hacemos? Al precio en pesos chilenos, que busco la calculadora. Entonces, 259.990 dividido 8,03. Ese monitor en Santiago de Chile equivale a 32.377 pesos argentinos, ¿sí? En comparación a el mismo monitor comprado en Mercado Libre Argentina en 40.769. O sea, tenemos una diferencia de 40.769, tenemos una diferencia de 8.400 pesos en un monitor. ¿Se justifica? ¿No se justifica ir a Santiago de Chile a comprarlo? Bueno, en este caso puntual, o sea, con el gasto de traslado, alojamiento, y a lo mejor no te rinde por un monitor. A lo mejor por varios monitores, ya capaz que sí. Convengamos que después tenés las leyes de importación, las cuales vos tenés un mínimo en el cual no hace falta declarar productos, no pagar tributos ni nada por el estilo.
Seguimos. Régimen de tipo de cambio, ¿sí? Los regímenes de tipo de cambio son distintas situaciones, distintas reglas que impone el Estado Nacional para regular la actividad del mercado de cambio, ¿sí? El Poder Ejecutivo es quien va a fijar la política cambiaria y el Banco Central es quien va a ejecutar la política cambiaria. Los regímenes de tipo de cambio son tres. El primero que vemos es el régimen de tipo de cambio libre, flexible o de flotación limpia, en el cual el tipo de cambio se determina por el libre juego de oferta y demanda, y por ello el Banco Central directamente no interviene. O sea, el tipo de cambio puede subir, puede bajar de un día al otro, o sea, se va a mover libremente de acuerdo a la mano mágica del mercado, como se dice. El Banco Central no interviene. El otro régimen que es totalmente opuesto es cuando que se denomina régimen de tipo de cambio fijo o intervenido, es cuando el tipo de cambio está determinado por el Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo dice, yo quiero que el tipo de cambio esté en un determinado valor, entonces el Banco Central va a intervenir ese mercado de divisas, comprando o vendiendo divisas para que se mantenga el tipo de cambio en ese valor. Y el tercer régimen, que es una combinación de los dos primeros, es un régimen de tipo de cambio de flotación sucia o banda de flotación. Acá puntualmente el Poder Ejecutivo determina dos topes, un tope máximo y un mínimo, ¿sí? El mercado de equilibrio, el mercado de divisas, perdón, se va a mover, se va a interactuar entre esas bandas, ¿sí? Libremente. Cuando quiere exceder cualquiera de esas dos bandas, el Banco Central va a tener que intervenir, ¿sí? Comprando o vendiendo divisas para que el tipo de cambio no exceda ni el límite superior ni el inferior. Tipo de cambio oficial y paralelo. Tipo de cambio oficial y paralelo, ¿sí? Generalmente se da en los regímenes de tipo de cambio fijo, en el cual, por determinados controles, los ciudadanos, los residentes argentinos no pueden adquirir la cantidad de divisas que necesitan o no pueden justificar. Entonces, acceden al mercado paralelo, al dólar blue, como se llama vulgarmente, para adquirir las divisas que necesitan y así realizar sus transacciones, ¿sí? Acá la particularidad es que cuando tenemos un régimen de tipo de cambio fijo, el tipo de cambio paralelo te da una idea de cuánto estaría el tipo de cambio si en vez de estar intervenido fuera libre, ¿sí? O sea, si lo llevamos a los números de hoy, si hoy estuviera liberado el tipo de cambio, hoy el tipo de cambio libre debería ser en 180, 181, de acuerdo a cuánto cotiza el tipo de cambio blue. Y a su vez puede haber tipos de cambios múltiples, ¿sí? Son todos tipos de cambios oficiales, son todos tipos de cambios avalados por el Estado, pero no hay uno solo, sino que hay dos o más, ¿sí? Depende del tipo de transacción. Tenemos de estos casos hoy en día, ¿sí? Porque hoy tenemos un tipo de cambio nominal, que está en 102 pesos para la venta. Después tenemos un tipo de cambio solidario, que es el tipo de cambio nominal más el impuesto país, que es un 30%, y a su vez un 35% más de percepción de ganancias. Después tenemos el dólar MED o dólar bolsa, en el cual es el dólar que yo puedo adquirir del mercado bursátil, ¿sí? Son tipos de cambios múltiples, o sea, más de uno, pero son todos oficiales, están todos avalados por el Estado. Y acá lo diferenciamos, pero puede ser, generalmente son sinónimos cuando hablamos de depreciación o devaluación y cuando hablamos de apreciación y revaluación, ¿sí? Cuando hablamos de depreciación o devaluación, significa que el tipo de cambio de un periodo a otro se incrementa. O sea, vamos a devaluar cuando yo de un periodo a otro voy a necesitar más unidades de más unidades de moneda nacional para adquirir la misma unidad de moneda extranjera, ¿sí? Eso es lo que significa una devaluación o depreciación. Ahora, caso contrario es una apreciación o revaluación cuando, ¿sí? Yo de un periodo a otro voy a necesitar menos unidades de moneda nacional para adquirir esa misma unidad de moneda extranjera, ¿sí? Esa es la diferencia entre devaluación o revaluación.
Bueno, gente, ¿alguna duda? Si no, yo por mi parte ya dejaría acá. No los quiero cansar. No, profe, de mi No, parte profe. ninguna duda. Bueno, vamos a dejar de compartir. Nos veremos la semana que viene, entonces. Bueno, dale, gracias. Que anden bien, buen fin de semana. Chao, profe. Igualmente, hasta luego. Chao, chao.